El gran problema que tiene la educación es que con herramientas del siglo XIX, personas del siglo XX buscan educar a chicos del siglo XXI. En una expo educativa me vino una chica que quería estudiar cocina. En realidad acompañaba a otras chicas que estaban preguntando por las carreras mías y le pregunto, ¿y vos? No, te quiero estudiar cocina. Y literal, le pasé mi contacto y le dije, che, por favor, te voy a pedir que vayas a tu casa y que la próxima semana cocines mañana, o sea, al mediodía y en la cena, le cocinas a tu familia durante toda la semana. No es chiste. A la semana me escribió diciendo no quiero estudiar cocina. Porque, a ver, es hermoso el hobby de cocinar. Es que está todo romantizado. Y sí, cualquier arte, cualquier carrera, o sea, por supuesto. Cuando te recibes contador y te pones a sacar fotocopia un año, se te va el romanticismo. Sí, bueno, me pasó con contador un chico que y le digo, bueno, pero vos qué te gusta hacer. Y me gusta el aire libre, me gusta, o sea, eso todo realmente la computadora no me lleva muy bien. Fue como, vos sabés que es un contador, o sea, está encerrado en 4 paredes, o sea, 8 horas frente a una compu, ¿me entendés? O sea, y de hecho cuando está al aire libre, es al aire libre una fila de 2 horas en AFIP, ¿me entendés? Claro, o sea, en Banco Nación. En Banco Nación. El gran problema de cualquier persona que habla es que piense, diga y haga cosas distintas. Y es hiper complejo ser coherente. Coherente con lo que uno dice, con lo que piensa y con lo que hace. Ahora, la tranquilidad que le da a uno ser coherente es algo en lo particular también incalculable, invaluable. Bienvenidos a un nuevo episodio de Expreso Podcast. Una charla donde buscamos nuevas soluciones a problemas eternos, para fomentar otras formas de pensamiento. Un espacio donde entrevistamos a gente que logró escapar a la vida monótona de oficina, ya sea emprendiendo, siendo freelance o invirtiendo, para que nos cuenten cómo lo lograron. Bienvenido, Augusto, muchas gracias por venir. Gracias a vos, querido. Sé que haces muchas cosas con tu vida, pero en este lugar estás por 2 en particular. Perfecto. Quiero que me cuentes qué haces en la Universidad de Congreso y quiero que me cuentes quién es Alquimia o qué es Alquimia. Me encanta. Amo eso porque realmente siempre me dicen, ¿quién sos? Presentate. Es como terrible, o sea, hago varias cositas. Genial. En la Universidad de Congreso me desempeño como secretario de Educación a Distancia, o sea, estoy a cargo de actualmente 6 carreras que estamos ganando y 13 para marzo, que arrancamos de vuelta. Además de encargarme de todo el proceso híbrido actual, en donde con la pandemia tuvimos que hacernos cargo de la presencialidad y de cómo hacerla remota, en pocas palabras. Además soy director de carrera de Comercio Exterior y licenciado en Relaciones Internacionales de base, entonces tengo también una perspectiva bastante interesante desde ahí. Dicto una cátedra de oratoria, estructura internacional contemporánea y alguna que otra cosita, es lo que respecta a la Universidad de Congreso. Y después soy actualmente director de Alquimia Creativa, una fundación educativa que lo que busca es desarrollar habilidades blandas para gente de secundaria, terciaria, universidad, en donde nuestra búsqueda principal es que la persona logre llegar a lo que decía, esa mejor versión de sí mismo, entendiendo como mejor versión lo que cada persona quiera. Espectacular. Vamos a empezar en el orden que vos lo presentaste, por la Dale. UCE. La pandemia dejó en evidencia que hay otras formas de aprender que son varias. Perfectamente de acuerdo, a mucha gente no le sirvió para nada, a mucha gente le pareció maravillosa. He visto 8 millones de memes que dicen muchísimas reuniones podrían haber sido una videollamada y muchísimas videollamadas podrían haber sido un mail. Sin dudas. ¿Qué pasa? ¿Es cierto? ¿Vamos para allá? ¿No vamos para allá? ¿Vuelve la presencialidad? ¿Hace falta? Mira, justamente antes de la pandemia lo que veníamos trabajando y la crítica grande que tenías en la educación era que hace 200 años que la educación no evolucionaba, todos los mercados que cambiaban, la educación no. De hecho, yo creo Alquimia Creativa bajo un primer precepto que me lo baja, de hecho, el actual director de la DGE, muy posiblemente él no se acuerde, pero estábamos en reunión y me dice, mira, el gran problema que tiene la educación es que con herramientas del siglo XIX, personas del siglo XX, buscan educar a chicos del siglo XXI. Es otro meme. Otro, sí, tal cual. Y por el otro lado, la crítica y siempre el pedido es como, no, tenemos que agregar tecnología a la educación. Y las TICs y qué sé yo, y la importancia de la tecnología. Es muy gracioso porque hoy se habla de humanizar la educación.
O sea, nos Entonces, pasamos. Claro, sí, fue como, pusiste quinta, te pasaste, el pueblo, vamos de vuelta. Sí, la realidad es que sí, ¿no? Nos pasamos un poquito tal vez. A ver, o no lo supimos tal vez manejar en muchos casos. Realmente la tecnología nos sobredoy y de hecho nuestros padres siempre nos decían, no, que se deja el celular, esto, o sea, ¿qué es lo que tiene la tecnología? O vos la gestionás o a veces suele sentirse como que la tecnología te maneja. Sin duda. Entonces es eso un poquito, o sea, es como hasta qué punto terminás dependiendo y ya vos no gestionás la tecnología para gestionar una mejor calidad, sino que la tecnología te condiciona y de hecho te maneja hacia donde quiere ir. Que es un gran desafío porque además las cabezas que tenemos hoy en las distintas universidades, instituciones en general, incluso empresas, muchas son personas que la tecnología les es ¿cómo decirlo? Un desgaste mental muy grande y es un esfuerzo porque realmente no la han vivido desde siempre. Claro. Y por el otro lado tenemos esta generación que en lo particular hace rato vengo hablando y vengo escuchando sobre todo personas de esta generación X y de generación Millennial X, formada por personas X, pero que entiende a los Centennials incluso. Entonces es un nexo. Los nacidos del 85 al 90. Exacto. Al 2000, ponele. Sí, y hasta te fuiste tal vez un montón. Pero ahí, sí, esos 85 y todo que nos formamos con la generación X, nos formamos en donde el esfuerzo y sin esfuerzo no existe lo fácil. O sea, lo difícil es el camino y bueno, la felicidad está adelante y entendemos cómo piensa la generación X, baby boomers, o sea, los que están atrás, pero por el otro lado, la hemos vivido a los que están adelante y entendemos cómo piensan independientemente de que compartamos o no un montón de cosas. Entonces, nos volvemos nexos. Y en lo particular, este rango etario está haciendo cambios increíbles en las organizaciones. Son de hecho los emprendedores, si te fijas, gran parte de los emprendedores están en ese cambio. ¿Por qué? Porque pueden conciliar generaciones que de hecho son opuestas en pensamiento. Entonces vamos jugando un rol bastante interesante y vamos logrando generar este proceso de transición de las organizaciones. Pero entonces, bien, hay una identidad que somos los agentes de cambio. Uh-huh. ¿Cómo nos tenemos que educar? ¿Tenemos que hacer educación presencial? ¿Tenemos que hacer online? Mira, es interesante porque te fuiste como muy abajo, casi te diría al principio, tenemos que aprender a hacer, aprender a convivir. O sea, tenemos que ir a las bases de los pilares que marca el informe del ORF del 94-96 y que al día de la fecha son increíblemente aplicables, que es, hoy por ejemplo, necesitas que la gente genere autonomía en el aprendizaje. Y hay gente que lo genera, ¿por qué? Por necesidad. Un emprendedor hoy sale a aprender y sale a investigar por su propia cuenta y aprende un montón porque siente una necesidad, tuvo una frustración o tuvo una situación que le llevó a un deseo, una necesidad de querer aprender algo nuevo y aprendió a caminar desde ahí. Si te fijas, toda la educación viene centrada en vos te sentás en el aula, viene alguien que te dice qué es lo que tenés que aprender, vos lo tenés que escuchar, podés debatir lo que tengas ganas porque hoy sí se permite y hoy está, pero el programa es uno, el plan de estudio, o sea, el currículum está recortado de antemano, inclusive a veces bastante tradicional, y tenés que aprender eso. Y tenés que rendir eso. De ahí ya nos podemos meter en cosas muy específicas de si el rendir la versión del profesor o la ideología del profesor, que no me metería ahí, pero sí en el marco de un currículum bastante estanco, bastante estructurado y en donde el alumno no genera autonomía. Y de hecho, voy a hacer un paréntesis acá y te voy a dar la definición, o sea, de alumno, porque hay todo un mundo en la educación que cree que alumno es alumine sin luz y que está en contra de la palabra alumno cuando no tiene nada que ver. Eso, o sea, están mezclando latín y griego, o sea, de cualquier cosa, o sea, lejos de eso. Entonces vamos a ir rompiendo unos mitos en el camino. Pero en este momento no hay autonomía. Si vos te parás enfrente de un curso y les preguntás, chicos, ¿qué quieren aprender? Vemos lo que quieran. Es tu trabajo.
lo que necesiten. Yo me pongo a investigar y hacer lo que sea necesario para darles, pero necesito saber qué quieren aprender, qué necesitan. No hay respuesta. No hay respuesta. Y es terrible. ¿Y es por qué? Porque nunca se les hizo esa pregunta. Y ahí es la pregunta que hacemos. O sea, ¿realmente estamos aprendiendo? Inclusive de Egg Education, entre otras instituciones que hay de educación no formal o en que están en paralelo y que están inclusive complementando la educación actual, emprendimientos de acá de Mendoza, nacidos acá. O sea, una de las cosas que más validan es uno aprende muchas veces más en su casa, o sea, por fuera de la universidad que por dentro. En el aula de clases no aprendes tanto como tal vez cuando estudiaste para rendir el examen final. Y es como, ok, ¿qué pasó con toda esa cantidad de horas que hicimos? Pero es que para los buenos alumnos, decir estudiar para un examen es redundante. Bueno, uno solo estudia para los exámenes. También un mono con navaja, con 2 horas por día se puede recibir de ingeniero. Y no es despotricar a la educación, lejos de eso, sino que la educación tiene un sistema que está estandarizado porque viene bajo ciertas ideas y principios de base que son coherentes, son lógicos, o sea, fueron necesarios en el mundo en que vivimos. El problema es que hoy no necesitamos personas que piensen iguales, sino personas que piensen diferentes porque el mundo cambió. Entonces, ¿cómo generás autonomía en la persona? ¿Cómo generás la capacidad de motivación interna y de aprender a aprender y aprender a ser? ¿Quién sos? ¿Qué haces con eso que sos? Porque en realidad ya sos alguien, a pesar de que a veces no te han hecho. ¿Cómo lográs desarrollar competencias y habilidades que complementen para que puedas poner en práctica los conocimientos? Hoy tenemos Google. Google hoy te permite hacer y aprender lo que necesites. La pregunta es, la información está ahí. Vivimos en un mundo de infoxicación. Estamos intoxicados de información. ¿Cómo se aprende ahora? Yo lo primero que veo es que no sé cómo decírtelo bien, pero de alguna manera nos falta el motor interno de qué es lo que quiero aprender, qué es lo que vos me estabas diciendo. Pero además, cuando uno está en el aula, uno tiene un examen, una pregunta, te hacen cualquier pregunta, y vos sabés que hay una persona enfrente que tiene la respuesta. Y en la vida real, vos vas a resolver problemas que no sabes quién tiene la respuesta y ni siquiera sabes si existe la respuesta. Sin duda. Y de hecho, si te fijas, la educación se centra en dar respuestas, no en generar preguntas. Lo cual es un concepto hiper complejo que, a ver, si realmente yo lo que hago es ofrecerte respuestas constantemente, te educo y te acostumbro a que la respuesta siempre tiene alguien más, a que vos no tenés pensamiento crítico, no te preguntás por qué a las cosas. Entonces ahí es donde se trunca. Y por eso se habla de que uno aprende más fuera de la casa, fuera del aula que dentro. Porque fuera del aula vos te sentaste con 3 compañeros, pusiste a preparar la materia y te surgieron dudas y las debatís. Y se generó un proceso en donde empezás a buscar el porqué. Si estás a veces estudiando solo, como, tengo esta duda, la anoto y le pregunto al profesor en clase de consulta. Busquémosla. Veamos cómo la podemos encontrar. Y ahí empiezan procesos en donde te das cuenta que las respuestas están, que las podés llegar, que las tenés a mano, que no hace falta un intermedio. Y por el otro lado, un proceso de colaboración, que tampoco suele pasar, en donde de hecho vos me decías que a vos te hace una pregunta y la persona que tiene la respuesta está adelante, pero una de las cosas más críticas es que la persona que está al lado tuyo también la tiene y no te la puede pasar, y de hecho está mal visto que te la pase. Entonces trabajamos y continuamos con un mundo hiperindividualista y competitivo en donde no hay colaboración y no hay sinergia. Y ojo, acá no digo que hagamos un proceso en donde yo estudio A, vos B, vos C y nos compartimos las respuestas, sino realmente generar sinergia y donde tu respuesta no es la solución, sino el camino para encontrarla. En donde yo entiendo qué es lo que, o sea, cómo vos lo aprendiste y yo también lo aprendo y lo puedo replicar. Entonces es un proceso continuo. Estamos hablando tal vez hoy pueden ser, ¿cómo decirlo? Ideas, utopías, o no, porque realmente hoy está pasando. De hecho, es el modelo, o sea, Egg, entre otros, lo que plantea son estas bases, y son válidas. Yo lo veo mucho a eso en el sentido
de educación formal, donde vos me nombras universidades, me nombras pero lo veo muchísimo más en el descentralizado. O sea, hoy querés aprender algo y te vas a un video de YouTube. Yo cuando quiero aprender algo simple, o sea, no sé, desde hacerme una corbata, un nudo de una corbata, hasta cambiar un foco de la heladera, modelo DF42, probablemente lo voy a buscar en YouTube primero, y si no está ahí, porque no me lo explican en video, lo voy a buscar en Google para que me lo expliquen por escrito. Pero ¿sabes cuál es la diferencia, Gonza? Que vos aprendiste a aprender. Vos aprendiste a buscar, a navegar en internet sin ahogarte y hundirte en ese mar terrible. Puede ser. Y lo aprendiste. Y de hecho, a ver, ¿te has ahogado en internet? ¿Has abierto 46.000 pestañas que después lo mandaste a una carpeta que dice leer después y descargaste un montón de cosas que nunca más leíste? Muy posiblemente. Lo hacía mucho hace unos 5 o 6. Ya no. Ya sé que hay cosas que no voy a leer nunca. Tal cual. Pero sí, me ahogué Y muchas veces. Sí. Ahora tengo criterio. Bueno, pero ese criterio se desarrolla. Sí. Y a ver, y qué importante desarrollar el criterio, que si te fijas es una habilidad. Y se aprende, y la aprende cualquiera mientras interprete y lo vea como oportunidad. Porque de vuelta ahí vemos con la parte de motivación y propósito. Si la persona no siente que necesita esa habilidad, no la desarrolla. Claro. Si realmente vos con un copy-paste funciona, ¿para qué te vas a poner a realmente hacer un proceso? Y lo peor, te dicen, no se puede hacer copy-paste. Pero te explicaron por qué no. O sea, ¿qué es lo que tiene de interesante que lo hagas de otra manera distinta? No. Entonces es el clásico reto a los niños. No hagas esto, ¿por qué? No importa, pero no lo hagas. Y la persona en general o va a tender a hacerlo igual o no le va a encontrar la significancia que implica hacerlo de otra manera. Entonces, obviamente va a buscar la alternativa tal vez más sencilla, la que tiene más a mano, y realmente no se perdió de desarrollar ninguna habilidad porque nunca lo vio como oportunidad. ¿Sí? Vos lo viste como oportunidad, claro. Y eso te permitió hoy ser autónomo en tu aprendizaje. Yo en todos los podcasts el foco de atención va al invitado. Pero en este caso vamos a hacer una excepción porque yo creo que es una historia muy interesante cómo es nuestra relación. Sí, por favor, divertidísimo. Contala vos. Me encanta. ¿Cómo empezó? Yo un día arranca la pandemia, de hecho ahora estoy con la tesis de una maestría en educación y un día arranca una pandemia y obviamente yo cursando en ese momento le dicen al profesor de turno que le tocó arrancar con todo esto, nada, dictás en pandemia, dictás virtual. No había ni aula virtual, o sea, no tenía... Eran 4 días antes. ¿Sí? Fue el 19 de marzo cerró todo y el 20 o el 21 era la clase. Sí. Y fue como, creo que las pospusieron una semana como para darte algo de changüí de tiempo. Que sí. Una semana, ponele. Una semana, sí, de suerte. Y es como, no hay aula virtual, no puedo usar nada, o sea, videitos. Y conocí a este personaje viendo videos de YouTube, porque la realidad es que eran videos de YouTube colgados y que encima... Este personaje nos dijo, tienen hasta el jueves para verlo y un poco más los da de baja. Entonces era como, o los veías o no, que después obviamente se extendió y todo. También muchos parámetros de una educación formal al cual le impusieron, mirá, estas son las normas, estas son las reglas. Y él tenía que jugar en un mundo totalmente improvisado y en donde también hay una realidad. Quien marca el norte de todos los posgrados en Argentina es CONIAU. Por ende, las instituciones educativas apenas saltaron la pandemia, no sabían qué se podía, qué no se podía. Técnicamente, en ese momento, no se podía, la sincronía no representaba una forma de presencialidad. El Zoom, Meet, la plataforma que nos auspicie, la que queramos. Pero Gypsy, o sea, sí. Si nos quieren pagar, estamos aquí. Pero sí, la realidad es que surgió de esa manera. Vimos los videos y dentro de los videos estuvo genial porque fue la primera persona que yo vi que sus videos no buscaban darte respuestas, buscaban darte preguntas. Incluso en algún momento me generó cierta duda porque hablaba de ciertas cosas y después tuvo que retomar y tocar otros temas en videos posteriores que el tema está cerrado y dije, me parece que le bajaron línea, que pues no gustó y le dijeron, che, complementame acá porque no gustó tal opinión o tal postura, que en realidad lo interesante es que no hubo posturas, hubo preguntas y de hecho te invitaba a frenar el video, pensá tu respuesta
y después volver a arrancar. Y de hecho son videos que con mi equipo de estudio vimos en 3-4 instancias distintas, porque veíamos el video y después nos podíamos hacer el trabajo y claramente dejábamos de hacer el trabajo y nos olvidábamos. Entonces era como volvamos a ver el video para volver a retomar el trabajo. Y en donde en lo particular yo lo centré en, o sea, justamente era economía en educación superior la temática, y yo lo centré en entendamos primero qué es calidad educativa, porque no tiene sentido que empecemos a sacar números si no podemos medir siquiera, y si no entendemos qué parámetro de calidad estamos hablando, si estamos hablando de cantidad de alumnos, si estamos hablando de calidad en la educación, de tecnología, de lo que sea. Entonces me centré primero en definir qué era calidad y cuáles eran las distintas alternativas, y después desde ese enfoque ver la economía en la educación superior argentina y alternativas de financiamiento de la educación superior hacia afuera. A este buen hombre le llamó la atención el trabajo, lo cual me agradó mucho, y además yo lo vi como un hipercontacto, y creo que fui el único, no sé si alguien más te invitó a un cafecito de la maestría. No, fuiste el único. Dije, lo tengo que conocer, o sea, cuando me respondió dije, che, me gustó mucho, buenísimo, porque quiero invitarte a tu café, quiero charlar, quiero saber qué haces de tu vida, porque realmente la materia estuvo muy buena y me gustó un montón. Y arrancó una relación en donde lo primero que hicimos fue diferenciarnos en perspectivas, y dijimos, para mí el propósito de vida es clave, y vos me dijiste... Igual cambió mi forma de pensar respecto a eso. Muy loco, ¿eh? En los últimos días cambié de pensamiento. Lo hice yo, ¿eh? No, realmente fue muy lindo, pero de vuelta, ahí inclusive vemos un eje. Hay una habilidad que es el networking, que es la capacidad de relacionarte con personas, lo que es relaciones interpersonales y demás. Para mí representó una oportunidad gigante haberte conocido. Para otra persona no le representó una oportunidad. No lo vio siquiera como oportunidad. Yo jamás vi esas oportunidades. Yo creo que hasta los 26 años no me dediqué a conocer gente porque creía que eran oportunidades. Y a ver, fue una estupidez. O sea, ahora pero hoy, con el diario del lunes, la realidad es que pero... en ese momento no fue una estupidez porque no lo viste como oportunidad. Nunca lo entendí. Ahora nunca sí. Bueno, pero... por eso. Y ahí, o sea, y después ya nos podemos meter en ya cosas, o sea, los clásicos debates. ¿Por qué no se enseña finanzas personales en la secundaria? O cualquiera de estas cosas en donde... Pero ahora déjame contar mi perspectiva de la misma historia. Me encanta. Faltaba una semana para cursar. Yo tenía todo mi material lista, que eso no era el primer año que la daba. Y llegó la pandemia. Yo ya tenía un canal de YouTube en ese momento y ya estaba enseñando en YouTube. Y dije, esto es re fácil. Me pongo, los filmo igual que si fuera la clase y se los pongo para que lo vean. ¿Cuál fue mi razonamiento en ese momento? Ustedes iban a cursar 9 horas ese fin de semana. Y yo en video les hice como mucho 1 hora. Sí. Por eso dije hasta el jueves. Y de la uni me dijeron, no, operá. La verdad es ser tan contemplativo que no entendí. Si ya te iban a tener 9 horas, ¿por qué se los cambié por 1? Y encima me dijeron que en una semana no lo podían... O sea, sé que estaba todo el mundo en pánico, pero... Y yo paso a ser secretario de Educación a Distancia en una semana y implementar todo un modelo educativo en 2 días. O sea, dame un respiro, hermano. Te entiendo, claro. Pero desde mi punto de vista no lo entendí. Sí, por supuesto. Porque el tiempo ya lo habías dicho que era para eso. ¿Sí? Ya tenías 9 horas perdidas ese fin de semana. Tal cual. Fuera de eso, bueno, los videos no me bajaron nunca la línea. Yo lo hice a propósito. Yo lo que hice fue pararme en una vereda, que en ese momento lo que hacía era Macri Kirchner. Y lo que hice es, bueno, voy a empezar dándole con un caño a uno, después me voy a cruzar la otra vereda, le voy a dar con un caño al otro, y después voy a dejar que ustedes decidan lo que quieran creer. Mi pensamiento, por supuesto, yo lo tengo. Supuesto. Creo que lo digo así muy en un video, pero mi idea era que cada uno se vaya pensando lo que quiera, pero que se vaya pensando lo que quiera después de haber conocido los datos. Y después de haberse hecho preguntas, muchas preguntas. Es salimos con un montón de preguntas. Lo que pasa es que esa clase estaba armada para que ustedes hablen, porque ¿qué pasa? Esa maestría se la da a personas que generalmente ya son profesores y todos participan. Entonces es una estupidez cortar esos debates y la clase ya está hecha. Sí. Uno prende un fósforo, lo tira y ya está, ya tenés la clase. Sí. Cuestión que a partir de haber intersecado esas dos habilidades, que es filmar videos y explicar cosas, sale el trabajo de alquimia. Que, ¿a dónde voy con todo esto? Hoy la gente aprende por video. No todo el mundo. Muchos queremos profesores, muchos queremos sacarnos dudas.
pero hay una gran parte de la gente que le encanta aprender por video. Sin duda. Entonces tener esa habilidad es muy rentable en este momento. Le encanta aprender por videos porque vos tenés, o sea, dentro de los canales de comunicación de la persona, visual, auditivo y kinestésico, la realidad es que vos podés transmitir emociones y sentires y experiencias, clásico de las películas, y Como también, claro, tal cual, y también transmitís imágenes y de hecho podés reforzar las imágenes un montón. Vos de hecho ponchaste dentro de tu video todas las distintas gráficas y demás. Yo no tenía que irme a otro lado, yo lo veía todo en claro. paralelo. Y a la vez tengo la parte de audio, o sea que desde cualquier persona le llegaba por el canal predominante que tenga. Y lo que veo yo bueno es que lo puedes repetir 40 veces. De hecho lo frenamos y lo volvimos para atrás un No montón de tenés que veces, tomar ¿sí? apuntes al palo y que no te repitan. O sea. No, olvídate. Y a ver, que pasa un montón. De hecho, yo tengo o sea, hoy por hoy, uno de los grandes desafíos que tenemos a nivel universidad es que un poco lo que CONIAU ha definido como línea es que en el momento donde termine, por lo menos hasta ahora, que termine la presencialidad, o sea, este contexto de emergencia educativa, digámoslo así, la realidad es que la sincronía no va a volver, o sea, no deja de ser posible, reemplazable con la presencialidad. Y nosotros tenemos hoy en casi todas las universidades en Mendoza, en el mundo, aulas híbridas, en donde están transmitiendo. Y no solamente tengo chicos con, literal, un chico en el este que se sube literal a una silla que tiene en el árbol para poder tener 4G, para poder cursar. U otro profesor que tengo en San Rafael que llama a 3 personas por conferencia y mientras da la charla los pone en conferencia para que ellos escuchen. Sino que además tenés chicos que literal tal vez se enfermaron ese día que te dieron la clase clave de la materia y te la perdiste. Hoy no, porque hoy la tenés grabada y la tenés subida en un drive y tenés la posibilidad de verla 5000 veces. Lo que nos pasó toda la secundaria y universidad para los que estudiaron matemáticas, estadística, te hacían una gráfica, te hacían una demostración. Una demostración y vos la veías y decías, sí, esto es una tontera. Llegabas a tu casa, querías hacer el ejercicio, no iba ni para atrás ni para adelante. Sí. Pasa un montón. Entonces, desde ese lado, hoy sí tenés la posibilidad de pararlo y frenarlo. Y de hecho, la directiva del rector de la universidad fue, vamos a seguir grabando clases porque entendemos que hoy es un valor agregado que es irreemplazable y que vino para quedarse. Independientemente que después obviamente no se pueda por decisiones obviamente de CONIAU y demás, que se decía ya no tomarlo como presencial y todo, la clase se sigue grabando porque es un valor agregado. Pero a la vez, lo que yo veo, obviamente mucha gente fracasó con los Zoom, pero porque el Zoom no es el aula y tiene que prepararse de otra manera y la persona que te da la clase tiene que tener otra habilidad. Sí. O sea, todos tenemos redes sociales y cuando vemos un video que más o menos nos hace perder, vamos al que sigue. Uh-huh. Si tu clase es así, a nadie va a sentir que aprendió. Uh-huh. O sea, si no tienen esa habilidad de enseñarte con este nuevo formato. Y es que cambia la perspectiva porque ya no es la persona que sabe transmite conocimientos a la persona que no, sino ya es un proceso en donde el protagonista es el estudiante y yo soy un facilitador de conocimientos que lo que hago es acompañar el proceso de aprendizaje del estudiante. Y de hecho, hoy, o sea, hablar de pedagogía con chicos de 25 años no es viable porque el proceso de aprendizaje, el nivel de autonomía que puede llegar a generar en el aprendizaje un alumno de 20 años, 25 años, no es el mismo que un chico de primaria o de secundaria. O sea, entonces, hoy tenemos conceptos como andragogía, como eutagogía, que hablan de eso, de la capacidad de autonomía en el aprendizaje y de motivación que tiene el estudiante para poder comprometerse y en donde el profesor ya pasa a ser un facilitador. Hablábamos hace poquito con Alquimia, estuvimos acompañando a una universidad, la Universidad Nacional del Coahuila, en México, pues estaban reinventando su modelo educativo. Y lo que les decíamos es, hay que ser ingenieros del aprendizaje. Entender el proceso para poder intervenir, hacer reingeniería, trabajar lo demás. Y de hecho me frena mi partner Diego Talquenca y me dice, no hay que ser, no comparto, para mí hay que ser alquimistas del aprendizaje.
¿Por qué? Porque ya ni siquiera pasa a ser un proceso estanco, va a ser un proceso en donde se escala dependiendo el nivel de compuestos y de vueltas que le hagas de lógica. Y la realidad es que está en movimiento constante. Ya no es un sistema cerrado, es totalmente abierto y de hecho en donde cada persona que entra hace que una clase sea distinta. Si uno lo sabe interpretar y lo ve como oportunidad nuevamente. ¿Está mal verlo de otra forma? Para nada. Yo cuento un poco lo que también a mí me ha servido y lo que yo veo, que las experiencias son positivas, que los chicos realmente se suman. De ahí cada persona también es un mundo, y de la misma manera que digo que un alumno es un mundo, un profesor también lo es. Y hay que acompañar esos procesos. Pero sí, el rol del docente se reinventa completamente. Ya se reinventó, independientemente de que queramos arraigarnos un poco más, un poco menos. Y la idea es que se siga reinventando cada vez más. ¿Y cuál es el rol de la universidad? Porque ya hay muchas cosas. Uh-huh. Voy a usar el ejemplo más saturado quizás, uh-huh, que es la programación. Es como, para ser programador no necesitas un título, necesitas saber tirar buen código. Y mucha gente hoy, cuando vas a la entrevista, no te pide el título, sino te pone un problema y te da media hora y lo tenés que resolver. Uh-huh. En ciertas carreras, y quizás más adelante más, ya no necesitas un título. Entonces, si yo puedo aprender las cosas de otra manera, evadiendo la universidad y todos los vicios, ¿cuál es el lugar de la universidad ahora? A ver, si necesitas o no necesitas un título, es una cuestión de percepción pura. Sí te digo que hoy, en gran parte de las carreras, el título no garantiza un trabajo, bajo ningún punto de vista, y lamentablemente, el título no te garantiza conocimiento, no te valida ese conocimiento muchas veces. Podemos encontrar en nuestra vida contadores, abogados, psicólogos, que decís, Dios, ¿de dónde saliste, querido amigo? Entonces pasa. De hecho, hoy se habla de lo que son las crisis de las acreditaciones. ¿Qué es esto justamente? Es entender que la acreditación formal ya hoy no garantiza lo que sí. Todavía en muchos países, de hecho tenemos modelos económicos de distintos países, como el caso de Chile, en donde realmente el tener un título no sí te hace una diferencia, porque de hecho la capacidad de percibir un sueldo que tenés con título o sin título sí te genera un desnivel. E incluso, sin ir más allá, acá en Argentina, teniendo en cuenta que, por ejemplo, a nivel contabilidad, para poder presentar cualquier balance, necesitas un contador. Entonces, tenés un público de contadores hiper amplio, pero lo necesitas ¿por qué? Porque dentro del proceso administrativo que te exige el Estado, básicamente si no le pagas a un contador no puedes hacer la mitad de las cosas que requiere el proceso. Te vas a un España, en Estados Unidos, y te fijas que todo eso está automatizado completamente. Acá necesitas evadir impuestos. Es parte de la necesidad, lamentablemente, que tenemos justamente por el nivel de impositivo alto que tiene el país. Pero, ¿qué pasa si hoy, supongamos, se automatiza todo en Argentina? ¿Qué pasa con esa carrera? Y el contador realmente no es solo esa persona. De hecho, lo ideal de un contador es que sea una persona que te pueda acompañar en tus decisiones financieras en cualquier empresa y te pueda hacer un consultor y que te acompañe a ese proceso. No todos los estudiantes de contabilidad y los contadores te lo pueden hacer. Un asesor financiero a ese estilo, una persona que tengas al lado sentado en la empresa para acompañarte en tus decisiones económicas y financieras. Lamentablemente, no todo contador te lo puede hacer. Tenemos contador de liquidaciones de sueldos y balance y no mucho más. Entonces sí, viene un cambio muy grande. Los mercados que todavía requieren el titulito es porque también desde gobierno, desde el mismo Estado se requiere esto. Educación, sin ir más allá. Si vos no tenés el título habilitante, sí, lamentablemente no podés ir más allá. Pero este mundo está cambiando un montón, y la realidad es que yo en el 2016, cuando estuve viviendo en Bogotá, las universidades en Bogotá se rompían la cabeza para ver cómo reinventarse 2016, porque entendían que su mercado era finito y que de hecho estaban entrando en esta crisis de acreditaciones. De hecho, el concepto de crisis de acreditaciones lo fui siguiendo un rato y en un momento vi que desapareció de Google, desapareció del Observatorio del Politécnico de Monterrey y no lo encontré más cuando había visto muchos contenidos
Y fue justamente a ver, decir, pará, ¿qué pasa? ¿Por qué no estoy pudiendo acceder a esta información que es trascendental? Y tenemos el sentir en las universidades a veces de que tenemos el mercado atado, de que esto sigue por siempre. Y no, para nada, para nada. Los MOOCs, todos los que son los cursos masivos en línea, vienen siendo muy fuertes porque tienen contenido hiper ayornado, son adaptados a la velocidad del aprendizaje de cada persona y encima están validados por universidades de cualquier lado del mundo. Yo tengo títulos de certificados de Harvard. Digo, ¿sí me fui a Harvard? No. Pero hice varios cursos más que además estaban increíbles, conocimiento que al día de la fecha aplico. Y lo obtuve desde un curso que en ese momento me salió muy barato, $20. Hoy cambia un poquito, pero 25, sí, muy barato. Claro, increíblemente barato. Hoy realmente te cambia un poco el número, pero era nada. Y como ese hice un montón de cursos. Pero bueno, de vuelta, la autonomía de ese aprendizaje no nos las enseñaron. Lo aprendimos muchos porque lo vimos como una oportunidad nuevamente, o fue una frustración o una necesidad. Es que la mayoría de las veces que uno aprende es cuando tengo un problema y necesito resolverlo y con las capacidades que tengo ahora no puedo. Necesito más capacidades. Y ahí es cuando salí a buscar un curso o una persona que te enseñe. E imagínate poniendo el lado contrario, en donde vos te sentás en un curso y le decís, profe, ¿pero de qué me sirve aprender esto? No importa, lo tenés que saber. No. Tu cerebro se desconecta, pues de la misma forma que la motivación te genera la posibilidad de que algo te interese y que quieras aprenderlo y que camines allá, también lo contrario sucede. O sea, entonces, definitivamente, si la otra persona no entiende para qué le sirve, muy posiblemente se desconecte y no te escuche. Lo va a aprender como pan para hoy, hambre para mañana, para poder rendir el final necesario, sí. Y quedó. Y bueno, ahí también está un poco el planteo, o sea, hasta qué punto yo tardé 3 años en renovar y aprobar un plan de estudio. Entonces, también, a ver, esto no es solamente culpa de... O sea, y de hecho no digo que sea culpa de nadie, pero por ejemplo las universidades, para poder modificar una currícula de mi carrera de Relaciones Internacionales, yo tardé 3 años en que me la aprobaran, desde que la empecé a presentar. Entonces, ya para esta altura la cambiaría de vuelta. ¿Pero qué voy a cambiar en el plan de estudio si va a tardar otros 3 años en que salga? ¿Qué hago? Empiezo a jugar con, que en lo particular está bueno. De hecho, nosotros trabajamos mucho todo lo que son cursos extracurriculares. O sea, cátedras que son optativas 100% para el alumno. Por ejemplo, chino. Tienen 8 niveles de chino toda la carrera. Todos los estudiantes de estudios internacionales de la facultad mía. Y realmente lo hacemos porque entendemos que es una oportunidad. Ahora hay muchos chicos que no te han cursado un solo nivel. Y está perfecto. Porque no lo ven de esa manera. Obviamente ahí es la pregunta de quiénes somos y, como decías vos, qué rol tenemos y si realmente tenemos que presionar para que así sea, para que lo vean como una oportunidad, o si los dejamos ser, necesitamos que transiten al punto en donde lo identifiquen como tal y de ahí empiecen a trabajarlo. El clásico. ¿Cuáles son los 3 conocimientos importantes en este mundo? Que hemos hablado 1000 veces. Excel, inglés y el otro ni me lo acuerdo, porque no existe. Siempre fue para el que quiera. Exacto, sirve para el que tengas ganas, es comodín, poner el que tenga ganas. Pero la realidad es que siempre hablamos, no, inglés y todo, ¿y qué hace inconscientemente un estudiante? Dice, no, bueno, sí, cuando me reciba me pongo con inglés. Cuando te reciba ya es tarde. Clásico que pasa hoy con la salida laboral es una crisis terrible. ¿Por qué? Porque cualquier empresa te pide experiencia. Y las personas nuevas entran en el bucle de no tengo experiencia y por ende no puedo acceder a un trabajo, por ende no puedo tener experiencia, entonces no, y entra en ese bucle terrible. Pero a ver, arranquemos con prácticas, con pasantías, con voluntariado, o sea, empezar a llenar, a hacer cursos, a hacer capacitaciones. De vuelta, fue mi camino y es el que yo intento transmitirles a los alumnos que tengo enfrente. No significa que sea el único camino y que sea el único válido. Y en esto intento ser hiper respetuoso porque también está esta tranquilidad de la ignorancia en donde uno decide quedarse en un lugar cómodo porque somos personas de costumbres. Y bueno, a ver, puede hacer mucha crisis si realmente no entendés que cada persona tiene su tiempo para aprender y para decidir. Yo lo entiendo. Pero si vas a esperar a... No sé, lo siento como de esta manera. Suponete que tengo un viaje en auto hasta México. Y nunca vi una foto de México. Y digo, bueno, cuando llegue voy a ver si me gusta.
Así lo siento, digo, ¿por qué no te pones a ver videos de México primero? ¿Por qué no haces una pasantía de tu trabajo y ves si lo cambias en el segundo año de carrera en vez de en el quinto cuando ya estás frustradísimo? Me pasó una chica que quería, Yo lo veo así. en una expo educativa, me vino una chica que quería estudiar cocina. En realidad acompañaba a otras chicas que estaban preguntando por las carreras mías y le pregunto, ¿y vos? No, te quiero estudiar cocina. Y literal, le pasé mi contacto y le dije, che, por favor, te voy a pedir que vayas a tu casa y que la próxima semana cocines mañana, o sea, al mediodía y en la cena, le cocinas a tu familia durante toda la semana. No es chiste. A la semana me escribió diciendo, no quiero estudiar cocina. Porque, a ver, es hermoso el hobby de cocinar. Es que está todo romantizado. Y sí, Cualquier arte, cualquier carrera, o sea, por supuesto. cuando te recibes contador y te pones a sacar fotocopia un año, se te va el romanticismo. Sí, bueno, me pasó con contador un chico y le digo, bueno, pero vos qué te gusta hacer? Y me gusta el aire libre, me gusta, o sea, eso todo realmente la computadora no me llevo muy bien. Fue como, vos sabés que es un contador, o sea, está encerrado en 4 paredes, o sea, 8 horas frente a una compu, ¿me entendés? O sea, y de hecho cuando está al aire libre, es al aire libre una fila de 2 horas en AFIP, ¿me entendés? Claro, o sea, en Banco Nación. En Banco Nación. O sea, entonces, bueno, sí, la realidad es que está ese romanticismo, Sí, lamentablemente, y es terrible. Y a ver, y también hay una falta grande de este autoconocimiento, de decir, ok, ¿qué quiero hacer de vuelta con eso que soy? ¿Quién soy? ¿Quién fui? Este trabajo en donde desarrollo, no te digo que necesito el propósito de mi vida, porque la realidad es que va a cambiar y va a mutar y está perfecto que así sea, pero son estas preguntas incómodas que vos las haces de vuelta en cualquier curso. Te dicen, profe, ¿por qué hace preguntas tan complicadas? Porque lo son. O sea, a cualquier persona le pone incómodo el quién soy. Pero realmente el nivel de cachetazo de realidad de tu propia vida que te puedes generar es una locura. Es otra oportunidad. No es para todos. Yo siento que muchas de esas preguntas tan incómodas se pueden facilitar. Es la idea. Porque, está bien, yo te digo cuál es el propósito de tu vida. Y lo más probable es que agarres el celu y te pongas en Instagram porque es una pregunta tan grande que la evitas. Pero si yo te pregunto, decime 3 actividades que te hagan sentir bien, probablemente encontrés 2 o 3 rápido. O si te digo 2 o 3 por las cuales te gustaría que te paguen, también. Y una pregunta muy grande se puede hacer mucho más accionable. Y de hecho nosotros desde Alquimia nos ausemos a llamar alquimistas cuando damos capacitaciones, porque no somos simples motivadores, ¿sabes? O lo que buscamos no es simplemente motivar a la persona. Cuando vos lo que haces es que la persona se emocione, o sea, le das algo en estilo, el propósito de la vida, lo que sea, sí, muy posiblemente. De hecho, hasta nos pasa un montón de veces capacitaciones espectaculares que salimos diciendo, no, voy a cambiar mi vida, voy a empezar a hacer dieta y voy a qué sé lo que sea, y al otro día te cacheteó la vida con 43 cosas y te olvidaste el propósito, la vida, la dieta, lo que sea. Bueno, la idea es ver cómo hacer para que vos puedas continuar generando ese desarrollo, porque realmente hay un convencimiento interno que te dice, che, realmente yo quiero cambiar mi contexto y mi realidad porque, o sea, quiero algo distinto. Pero si vos realmente no querés algo distinto, puedes sentir que querés y ese sentir sigue siendo una emoción hasta que lo dejaste de sentir. Cuando vos realmente generás una decisión, no una decisión inclusive interna, sino una decisión inclusive hasta escrita en lo posible o expresada, sí, y que realmente empezás a acompañarla con un desarrollo de esos hábitos, de esas habilidades para eso, es un viaje de vida, como el del café. Sí, o como no usar azúcar. O como no usar azúcar, un montón de cosas que sí. Bien, alquimia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de alquimia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de alquimia? De todo y de nada a la vez. Vamos a hacer respuestas alquimistas. Ahí se fue la mitad de la gente, ¿no? Sí, olvídate, no. Dame una mano. Sí. Humo así, ¿viste? Sí. No, a ver, realmente lo creamos como un complemento de la educación tradicional formal y nace de un equipo multidisciplinario de personas y en donde cada persona que se suma hace que Alquimia crezca, cambie y hasta marque un norte distinto. Obviamente hay una misión y una visión de base, que es la que compartimos un poco todos, pero de ahí el norte cambia todos los días. Pero... O sea, el norte no, perdón, el hacer. ¿Qué fue lo primero que vendieron como alquimia? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Humo, por supuesto, no, mentira.
Si no me contestaba eso, ya no te iba a creer nada. Sí, no. De hecho, gran parte de mi amistad que vendiendo posiblemente humo. están viendo esto, sí, dicen, no, si vos seguís vendiendo humo, o sea, olvidate, esto de nada, no. Humo en bolsa. Claro, ¿por qué? Pero de calidad, ¿eh? O sea, si los chinitos están vendiendo aire comprimido en una lata, no jodamos, o sea, podemos hacer algo acá divertido. La realidad es que, de vuelta, nace de todas esas frustraciones, inclusive a veces hasta esas amistades, esas personas que están a tu alrededor y que vos ves que bollan en un mismo lugar por esa falta de decisión, esa falta de autoconocimiento, esa falta de aprender a hacer, aprender a convivir en la sociedad, o sea, lo estás viendo todos los días, y en donde, en lo particular, inclusive, a ver, mi carrera universitaria como tal me dio un 5% de lo que yo aplico todos los días. La ONG en la que participé de los 18 en adelante me dio 90, 80, ¿sí? Encima pobre, o sea, yo justo estudié una carrera que no tiene fundamento pedagógico, o sea, no tiene base en pedagogía, o sea, es literal. Entonces era como meterme además en un mundo totalmente nuevo que me apasiona y eso me permitió aprenderlo y si he hecho cursos vinculados con educación, de hecho hasta la maestría hoy desde lo formal, ha sido por eso, por mi motivación inicial. Y me costó muchísimo encontrarla, pero cuando la encontré y encontré esa sensación de decir, che, lo que hago es servicio y me llena tanto que quiero seguir sintiendo eso, no importa en donde esté, me permitió que no hay, o sea, puede haber trabajos más monótonos, que eso es otro gran problema. No, es que lo que yo hago no me termina de gustar. Y lo que vos dijiste, un contador al principio saca fotocopia. Pero eso no es tu trabajo. Eso es una actividad dentro del trabajo que te puede gustar más o menos. ¿Qué hago yo? Lo anclo a esa actividad monótona en el nivel de beneficio, de disfrute que le puede generar a la otra persona. A nadie le gusta descargar clases y subirlas a Google Drive. Pero el nivel de servicio, el nivel de agradecimiento que tenés de los chicos cuando lo logran, cuando pueden ver sus clases, nada, o sea, pero ¿qué pasa? A veces nos centramos en, ¡ay no, mi trabajo es aburrido! Pero ¿para qué haces tu trabajo? No, para que 6.000 chicos estudien y aprendan. Bueno, entonces, está bueno, o sea, tiene su importancia, tiene su fundamento. Y anclarlo desde ahí también hace que te llene. Y sin necesidad de buscarlo. De hecho, es muy gracioso porque hoy tengo el deseo egoísta de hacer cosas en pos de que me llenen, pero cuando arranqué a hacer todas estas cosas vinculadas con servicio, no buscaba nada a cambio. El nivel de vuelta de lo que obtuve a cambio de todo eso fue lo que me hace que hoy siga queriendo sentir ese pecho explotado de alegría que me hace que continúe con todo esto. Me hace acordar mucho un libro que el flaco plantea, es como, la pregunta no es qué querés de tu vida, porque me vas a responder un buen trabajo, una familia feliz, o sea, todas cosas disfrutables y fáciles de querer. Todos queremos eso. Sí. La pregunta relevante es ¿qué dolor querés en tu vida? Porque él dice que, por ejemplo, para tener los abdominales marcados, vas a tener que comer menos que el promedio, vas a tener que levantarte, ir a un gimnasio, al otro día sentir el dolor muscular de las fibras que rompiste. Y eso no es fácil de querer. Sin duda. Entonces el punto es, cuando vayas a elegir algo, es cuál es el dolor que tiene sentido y que vos estás dispuesto a afrontar. Porque cualquier cosa que valga la pena en esta vida te va a costar. Sí. Bueno, que a ver, que de hecho ahí tenés centennials que nos están viendo que te dicen, a ver, no, yo puedo encontrar algo fácil y que lo disfrute y que no me cueste. Y a ver, hay cosas, pero el punto, yo ahí en lo particular comparto con vos en el sentido de que cuando vos realmente te costó, anclaste esa experiencia y realmente la disfrutás el triple por el esfuerzo que te requirió. Y ahí nos metemos en un mundo, en un campo de la psicología, en donde claramente los dos, como somos psicólogos especialistas en esto, Sí, sin duda. podemos seguir charlando un montón. Experto en la materia. Por supuesto. Pero la realidad es que lo que nos conllevó un esfuerzo grande lo valoramos mucho más. Es clásico que, o sea, de la gran frase de que cuando alguien pierde algo es cuando recién le toma el valor que tiene. Y si es muy fácil de agarrar, hay veces que lo soltamos muy rápido. Ojo,
también una gran frase que he logrado poner en práctica en mi vida es que una persona es inteligente es inteligente cuando aprende de sus errores, pero es sabio cuando aprende los errores de los demás. Si uno tuviese la capacidad de ver el nivel de esfuerzo que le costó a la otra persona, un aprendizaje, una tarea, un lo que sea, y darle el valor que tiene, podría ir por el camino fácil. Pero ese proceso de aprendizaje es muy difícil de ganar. Se puede, pero es difícil. Totalmente, pero poner el tema es, para hacer esto que estamos haciendo, yo tuve que limpiar todo, acomodar todo, sacar mi compu del escritorio, poner los micrófonos, poner las luces. No sabes lo feo que es poner las luces. Es una actividad que absolutamente nadie... O sea, yo creo que cualquier fotógrafo lo primero que hace es contratar a un asistente que ponga luces. Muy posiblemente, sí. Pero, a ver... Pero es como el dolor que acepto tener en mi vida, porque no puedo filmar esto si no hago todo eso. Pero y además, mirá el nivel de beneficio que trae eso. Hoy se luce mi beta cabellera, ¿me entendés? Se use, o sea, está buenísimo. Por eso, por supuesto, o sea, el impacto positivo que está haciendo en este momento es una locura. Sí, a la mayoría de la gente le pongo una sola luz. Tal cual, ¿ves? A vos te puse dos, pero bueno. Me está diciendo gordo. No. Quizá no tendría que dar el ejemplo del abdominal. Sí, ya venís hace rato, pero bueno. Bien. Vamos a terminar con tu jornada como emprendedor, porque según tengo entendido, Alquimia es un emprendimiento. Arranca como emprendimiento. Está bien, sin fines de lucro no importa. No, por eso, pero me sucede que llego a instituciones educativas en donde me dicen, no, ustedes, las empresas, vienen a intentar lucrar con la educación. ¿Ok? Somos Fundación Alquimia Creativa. Vengan, pasen, estamos abiertos para ustedes. Entonces fue como... Nada, es la chapa. Es la chapa, es el contexto cultural. La realidad es que cuando traigo, y muchas de las ideas las tomé en valor justamente en mi experiencia por Colombia. Y en Colombia las universidades invierten en empresas porque las empresas te dan un valor agregado que te eleva de cualquier propuesta de mercado que pueda llevar solo la institución educativa adelante. Entonces se alinean y pagan por empresas para dar mejor valor agregado y por ende tener mejores alumnos y tener más alumnos. Es un círculo virtuoso. Acá interpretamos que invertir en educación, y sobre todo para una persona con fines de lucro, es complejo. De hecho, desde entrada siempre Alquimia fue un emprendimiento con impacto social directo. A nosotros lo que nos interesa es el impacto en la comunidad y el impacto en la educación, no el lucro como tal. De hecho, no lo tenemos todavía terminado de cerrar. O sea, ya llevamos 4 o 5 años, casi 5 años. Y hoy no tiene pérdida, pero no generamos así un nivel de ganancia que todas las personas que estamos en Alquimia vivamos de esto, ni mucho menos. Pero el impacto que estamos haciendo en educación, con la Fundación Universitas, con el desarrollo de todas sus prácticas profesionalizantes, de todo el desarrollo de habilidades emprendedoras, de generar y dejar de mandar empleados al mercado y empezar a mandar personas que generen empleo, que puedan desarrollar lo que les encante y lo que les apasiona, son cosas que no son negociables y que en este mundo que viene son determinantes. Personas que puedan aprender, que estén preparadas para trabajar en equipo, para relacionarse, para comunicarse asertivamente. Es fundamental, Ni hablar todo lo que son las 10 habilidades para la vida de la Organización Mundial de la Salud. Salud, no es UNESCO, no es educación la que te dice hay 10 habilidades para esta vida. Pensamiento crítico, pensamiento creativo, comunicación asertiva. Y de hecho, dentro del pensamiento creativo, y ya que estamos, vamos a jugar con las personas que nos están escuchando. ¿Por qué jugando con pensamiento crítico y creativo? No sé si Gonza sabes esta, si no la sabes, la puedes responder. Si la sabes, aguantando un poquito. ¿Por qué un peluquero le prefiere cortarle a 10 flacos y no un gordo? Tengo la misma idea, pero puedo pensarlo. Pensalo. ¿Por qué prefiere cortarle a 10 flacos y no un gordo? Para ustedes también, ¿eh? Y seguimos jugando, ¿viste? Con el mismo ¿Puedo dedito. decir cualquier estupidez? Por la que quiera. No sé, le queda más lejos la cabeza. Puede ser. De hecho, nos imaginamos hacer el gordo cabezón y el flaco tratando de llegar. La realidad es que porque uno les vendés a 10 personas y el otro a uno. Es preferible que son 10 personas contra uno solo. Esto lo voy a cortar, Dante, corta esta parte. No puedo quedar en evidencia así, loco. ¿Por qué hay 10 flacos y no un gordo? Porque los 10 son 10, ¿me entendés? Y el otro es 1. ¿Cómo que ahí?
Pero, ¿qué pasa? Esto es para toda la gente que cree que soy inteligente. Que se enteren que no. Pero, a ver, es muy divertido, o sea, ¿qué pasa? No desarrollamos pensamiento crítico, pensamiento creativo, de hecho... Esto va derecho al curso, este ejemplo. Derecho. Es que es al dope, ¿me Sí. entendés? O sea, es increíble, amo este ejemplo. Son tonteras, pero realmente hacen mundos, hacen que rompamos creencias limitantes que tenemos. De hecho, de lo poco que está escrito mío en un libro, hay un libro que hacen en Héroes Fest, en un festival de emprendimiento en Colombia, en donde los héroes, de Colombia antes del 2010 para atrás, eran las personas que lucharon contra la guerrilla y demás. Hoy, ¿qué quieren posicionar Colombia y qué trabajaba Héroes Fest? Que los nuevos héroes son los emprendedores, porque son los que van a sacar el país hacia adelante, porque ya terminó todo el proceso desde digamos, el diálogo de ellos, ya hoy ya tenemos el Xerapaz, ya está, o sea, lo que tenemos que centrarnos es en sacar el país adelante y son los emprendedores los que los hacen. Entonces, una de estas frases en este libro que entrevistaban a personas es que no existen los imposibles. Cuando una persona entiende que sus creencias le generan limitantes y entiende que no existen imposibles, es capaz de crear lo que quiera. Es un San Martín, si tiene valores, o es un Hitler, si no los tiene. Que eso fue uno de los grandes problemas de mi vida. Dije, estoy desarrollando propósito, ¿para qué? Le genero libertad a las personas que sepan que pueden llegar y lograr lo que tengan ganas. Y tenemos 2 personas, como casos de ejemplo, que han logrado todo, pero con 2 perspectivas y 2 valores totalmente distintos. Entonces, es eso, es empezar a pensar también en preguntas sociocríticas de la educación de para quién estudiamos, para quién hacemos ese recorte educativo, para qué enseñamos, quién tiene el poder en la educación y quiénes son los actores y por qué hacen lo que hacen, por qué enseñamos lo que enseñamos, por qué no cambia. Porque, a ver, la educación no cambió, no porque nadie lo sepa, que no había cambiado o no se necesitaba cambiar. Mirá, yo doy clases en Estados Unidos y yo tampoco cambió. ¿Vos sabés lo que es una tabla de logaritmos? Sí, por supuesto. Una tabla de logaritmos es una tabla donde están las respuestas a ciertos cálculos. Hoy hasta la calculadora más básica o el celular más básico te hace la cuenta y siguen enseñando esas tablas. Sí, de vuelta. O sea, Yo realmente no puedo creerlo, pero bueno. Lamentablemente es eso, saber, la pregunta no es por no poder creerlo, es, ¿y por qué sigue sucediendo esto? ¿Qué es lo que hay detrás de? ¿Qué es lo que no estamos explicando, que no estamos transparentando? ¿Cuáles son los intereses, cuáles son los poderes? ¿Qué estamos generando? ¿Por qué no enseñamos felicidad? O sí, de hecho la clásica cátedra que tenía Harvard de felicidad. ¿Por qué las habilidades hoy ya no siendo un tabú? Porque antes era un tabú porque no se podían medir. Válido desde un pensamiento que también venía de la administración. Sí. Todo lo que no puedes medir no existe. Entonces las habilidades no se miden, no tiene sentido desarrollarlas. Hoy se pueden medir y hoy se desarrollan. Y hoy de hecho todo el mundo, empresario lo trabaja. El Colegio de Contadores de Mendoza te dice que oratoria no es una habilidad que necesitan los contadores, por ende te sacan, no existe oratoria dentro de la currícula como electiva siquiera de un contador. Entonces, sí, señores, es que expresarse, y no solamente hacia afuera, es hacia adentro. Pero, ¿sabés qué? El otro día encontré una de las razones y me sorprendió. Estaba leyendo un libro de Economía de la Desigualdad y en el libro querían explicar por qué los países en vías de desarrollo, los países pobres, no se benefician tanto como los países ricos de la educación. Y la respuesta que habían encontrado es que todavía no hay demanda. ¿Qué pasa? Ponele, yo hubo un tiempo donde hice videos sobre productividad. Cómo hacer más cosas en menos tiempo. Me parece algo maravilloso a mí, porque yo quiero más tiempo libre. Pero la gente lo ve como, no, más productividad, me van a explotar más. La gente todavía no demanda esa habilidade porque no entiende que es buena. Y tampoco las empresas demandan esas habilidades. No. Entonces, la gente sigue negociando sueldo en su trabajo en vez de tiempo, de trabajar por objetivo, de poder gestionar su tiempo. Es una locura, pero bueno. Sí. A ver, pero de vuelta, es una locura para nosotros.
Y desde nuestras creencias, de nuestro Sí, pensamiento sí, sí. decimos, Dios, ¿por qué la gente sigue haciendo esto? Pero del otro lado no, o sea, porque se ve y lo ven de un lado distinto. Yo creo que igual está buenísimo que se estén creando estos espacios donde uno habla y dice, che, esto es una locura, ¿entendés? Sí, sí, obvio. No, obvio. no quedarse, che, una locura y me tiro en la cama, no sé. Hay Tal que cual. salir y decirlo y abrir los ojos a la gente. Sí, sí, y ojo, pero bueno, y de vuelta con ese nivel de cautela, de entender que la persona elige qué aprender y cómo aprenderlo. Por ende, yo lo que busco, y desde Alquimia todo lo que hacemos es buscar generar ese despertar, pero hasta donde la persona elige despertarse. Una vez vi un ejemplo que me parece el mejor. No sé si son la única religión que lo hace, pero es famoso que los testigos de Jehová van puerta por puerta, ¿no? Hay una diferencia entre ese modelo y el modelo de esto es una lapicera, sirve para esto, la dejo acá. Yo puedo ir a tratar de venderte la lapicera o puedo esperar a que un día vos la quieras y cuando la quieras acá tenés todo servido. ¿Sí? Yo creo que uno tiene que abogar por eso, o sea, explicar todo, pero esperar a que alguien te venga a buscar. Y sí, sí, lamentablemente, ¿qué pasa? Vivimos en culturas que están acostumbradas a dar servido y, a ver, son dentro de los cambios culturales que tenemos que hacer. La viveza criolla nos está asesinando y es una realidad. O sea, no puede ser que todos seamos corruptos, todos robemos todo eso, todo. O sea, inclusive, a ver, hasta en cosas que podríamos jugarlas al estilo Robin Hood, la evasión de impuestos. Es necesario, y de hecho hablaba con amigos contadores que me decían, a ver, pero es necesario, o sea, y personas que trabajan y yo decís, che, y que trabajan en el Estado y todo, y dicen, no, si es que vos si no evadís impuestos, estás ganando. Sí, pero pará, ¿por qué? Y como no va en contra de mis valores, creo una fundación que exige impuestos. pero sí, o me pasó con mi contador cuando creé Alquimia, me decía, no, porque con la fundación vamos a hacer esto, y me decía, no, es que como, o sea, es que la fundación es la Banguito, pero la mía no. Sí, pero vos sos el 0,1%, ¿me entendés? O sea, la fundación está ahí, entonces estas son las condiciones y las restricciones que tienen porque todos hacen lo mismo. Y es como... claro, o sea, no puedo ser correcto porque en realidad el mercado y El sistema. El sistema y la cultura fomentan esa incorrección. Y de hecho te aplauden cuando lo haces. Entonces, realmente es desafiante y tengo dos alternativas. O busco por abogar un estadio mejor, o me voy a un lugar en donde las condiciones estén dadas para que yo pueda vivir sanamente y sin que se me caiga el pelo, que ya no lo necesito. Entonces, claro, pues con esta cabellera estamos. Pero, o sea, es eso, es entender. Y yo decidí quedarme y buscar un cambio, y de hecho todas las personas que estamos en Alquimia buscamos un cambio desde el lugar de cada uno. Y el primer cambio que buscamos es nuestro. Porque, y es algo que enseño mucho en oratoria, el gran problema de cualquier persona que habla es que piense, diga y haga cosas distintas. Y es hiper complejo ser coherente. Coherente con lo que uno dice, con lo que piensa y con lo que hace. Ahora, la tranquilidad que le da a uno ser coherente es algo en lo particular también incalculable, invaluable. Entonces, nada, está todo dado. Y a la vez no está nada transparentado. Uno puede lograr lo que quiera, pero tenés un mercado que te condiciona a centrarte tal vez en una cosa por creencias o demás. Y es eso, es ir acompañando un poco esta dualidad. Somos dualidad, o sea, es parte de esto, pero es irlo acompañando y sobre todo generar espacios en donde el aprendizaje y el error es válido. En donde aprendamos de nuestros errores, en donde no nos demos con un caño con nosotros mismos, en donde podamos disfrutar de la experiencia y no solamente del resultado. Y creo que lo único que falta para agregarla acá es el top 10 de libros que son necesarios, aunque sean un top 5 que son necesarios leer para poder empezar a cambiar un poco esa cabeza, digamos. O sea, pero ese creo que lo vamos a dejar. Lo voy a dejar en la descripción para la gente que tiene ganas. Me encanta. Así que tenés tiempo para pasármelo. Sí. Yo creo que ese fue un buen cierre. Me gusta. Te voy a dar un tiempo de cámara por si querés comunicar algo, o tus redes, o querés invitar a alguien a algún lado. Y terminamos. A ver, creo que la invitación acá es a sentirse incómodos, a pasar por experiencias que realmente nos generen un poquito esa incomodidad para ir acostumbrándonos a la incomodidad.
frases trilladas pero actuales. Lo único constante es el cambio, y es real, viene un mundo cambiante. Ya no se habla de formación académica, es la formación para la vida, o sea, para cada cosa que hacemos, y conocimientos van, vienen y pasan. La pregunta es qué hacen con ellos, cómo los ponen en práctica, relaciónense con personas, disfruten, hagan y encuentren eso que aman en su vida, y no tendrán que trabajar ni un solo día de su vida. Que es Confucio, no, autoría, importante. Sí. Claro, no lo digo yo. Está en crédito. Claro, tal cual. Pero bueno, o sea, y obviamente todo esto y más los tienen en mis cursos de oratoria. Sí, hay que vender, sí. No, A ver, no hablamos de hecho, una hora gratis. Claro, y sin ir más allá, estamos desarrollando una escuela de formación, que eso sí es importante, con personas también jóvenes y con este pensamiento en Mendoza, y con la capacidad de que esta escuela de formación no solamente te baje un conocimiento, sino que tengas tutorías personales para humanizar la educación a distancia, que es hoy fundamental para poder cambiar, y con una visión de educación en donde lo que quiero traspolar es, y no me había dado cuenta hasta ahora, lo que vos hiciste en nuestra maestría es videos que te generen preguntas. O sea, lo que debería ser hoy una educación presencial es, estás en la clase, no está el profe, tenés videos, tenés una plataforma virtual realmente robusta con un montón de cosas, pero centrados en generar preguntas, en generar desarrollos, que un grupo de personas, compañeras, estudien y entre ellos solucionen las respuestas, y que después venga una hora ese docente, ese rol de profesor, llamémosle como queramos, y que lo que haga es acompañar eso último que quedó, esa duda tal vez final que sí le surgió a todos y que no pudieron resolver, el cómo generarla, facilitar un poco ese proceso de aprendizaje, darle el para qué están haciendo ellos y poder acompañarlos. Pero la realidad es que no necesitamos para aprender un profesor enfrente todo el tiempo, y eso es disruptivísimo y es súper complejo, pero es real. Al menos una parte no lo necesitamos. Por eso, una parte, o sea, no digo que No no digo que a necesitamos todo un el docente. mundo le venga bien este modelo, pero estoy seguro que a mucha gente le viene mejor. Y a ver, y de vuelta, lo que pongo es en valor, porque para mí al docente le tenés que pagar lo mismo y más, pero tiene que venir en una hora y explotar la clase. Y hay todo un proceso en donde puede ser, o sea, presencial, sincrónico, asincrónico, no importa, tenemos la tecnología para hacer lo que queramos, pero un proceso de desarrollo en donde hay una colaboración y hay una comunicación entre los pares, y en donde se genera un espacio de pensamiento crítico donde cada persona elige qué aprender, y además va colaborando y se siente útil con haber aprendido, pues se lo explica al de al lado. Entonces hay un proceso emocional, hay un proceso de satisfacción personal, y a la vez hay un proceso cognitivo que se va generando y que va generando esta sinergia que permite que después, cuando el profesor viene, explota la clase. Me encantó. Vamos a ver qué pasa. Ojalá se cumpla. Enseguida te mando la factura.